Vamos a empezar a ver, pues digamos que rápidamente estas estrategias que pues las reúno en esta diapositiva, pero que las vamos a empezar a ver a lo largo de aquí en adelante. Entonces, lo primero, digamos que no es algo que vayamos a escribir en un documento, pero lo primero es que tiene que haber seguridad psicológica. Eso se tiene que sentir en la institución. Es decir, es el elemento crítico que permite al personal expresar las opiniones con respeto. Hace parte de la cultura organizacional y de la cultura de seguridad del paciente. Y es fundamental porque si no, no van a reportar y porque si no, no van a hablar cuando tienen que hablar o tienen que comunicarse de forma adecuada. El personal que actúa inseguro va a actuar con cautela, a escondidas, o con ocultamiento o a la defensiva. Ya a partir de aquí sí les voy a empezar a contar algunas técnicas y herramientas que pueden implementar para que haya una mejor comunicación efectiva en las dependencias. Entonces, la primera son las reuniones de inicio y de cierre. Si alguna vez vieron películas de robos y de ladrones, esas son muy buenas, pues por ejemplo las de Ocean's 11, Ocean's 12 y todas esas son muy buenas porque son los perfectos ejemplos de reuniones de inicio y de cierre, porque hacen toda la planeación de lo que van a hacer y ese es el objetivo. Son reuniones que son cortas, concisas, precisas, se hace una discusión previa de qué tiene el paciente, el tratamiento, el procedimiento a realizar, se identifican los riesgos. Y las reuniones de cierre son muy útiles pues simplemente para hacer el resumen de la atención, tocar los puntos críticos que se tuvieron y pues mirar a ver qué se puede mejorar de ahí en adelante. Esta sí es una técnica que quisiera que aprendieran muy bien porque es muy práctica y es la técnica o la estrategia SAER, pues VAR en su sigla original. Fue creada en la Marina de los Estados Unidos para ayudar a los grupos asistenciales a transmitir bien la información. Y pues la sigla lo que dice es que vamos a transmitir la situación, los antecedentes, la evaluación y vamos a hacer una recomendación. Es una estrategia que es muy chévere porque es fácil de recordar, porque es chiquita, es muy concreta, se puede utilizar en diferentes situaciones de la práctica asistencial, es especialmente útil en situaciones críticas, pues porque resume lo que hay que hacer, pues cuando se requiere una atención inmediata y facilita la acción, pues porque resume la solicitud de lo que requerimos. Entonces, situación. Ese es el primer paso y busca transmitir lo que está pasando con el paciente. En ese momento vamos a decir qué ocurre, vamos a identificarnos, vamos a decir cuál es nuestra ocupación y vamos a identificar al paciente y vamos a decir la razón por la cual estamos llamando pues o buscando ayuda. Vamos a describir brevemente el problema y qué es lo que nos preocupa del paciente. Si podemos, incluimos unos signos vitales ahí. Antecedentes. Entonces, ahí es importante aclarar que para los médicos antecedentes pues son una cantidad de cosas, pero no vamos a repasar hasta la varicela pues de que tuvo de niño en este contexto. Antecedentes de lo que hace referencia es como a todo lo que llevó a que se presentara esa situación, es decir, a lo que va a tener como un significado clínico importante. Va a responder a la pregunta de qué circunstancias llevaron a esa situación. Entonces, si aplica, pues vamos a decir el motivo y la fecha de ingreso, vamos a datearnos de la historia clínica pues para decir qué tiene el paciente y se informa sobre algunos procedimientos realizados, algún diagnóstico del paciente, si tiene alergias, pues lo que conozcamos que rodee la situación del paciente. Al hacer la evaluación, lo que queremos responder es qué pensamos que puede estar ocurriendo. Entonces, quien está preguntando debe hacer una evaluación de la situación y eso nos obliga como a pensar críticamente cuando informamos como a los otros profesionales acerca de qué consideramos del problema que está pasando. No solamente se trata de decir pues como un examen físico completo o el resultado de un examen de laboratorio que también lo podríamos utilizar. Ahora bien, en el contexto en el que estamos es importante también decir que puede pasar que el que esté buscando ayuda no tiene las habilidades para dar este tipo de información. Entonces ahí lo que nos dice la estrategia es que podemos decir, no sé qué es lo que tiene, pero me preocupa.
porque pues puede ser que el que está buscando ayuda no tiene experiencia médica ni tiene por qué tenerla en determinado momento. Al final, entonces hacemos una recomendación y en ese último paso, quien consulta debe establecer qué espera cuando cuelgue, o sea, qué necesita y qué cree que debería pasar. Entonces, hay que ser muy específico en el pedido, hay que tratar de dar un tiempo. Si uno no es médico y necesita que venga un médico, uno debe decirle, vea, necesito que venga ya, pues, o necesito que se presente lo más pronto posible. Entonces hay que tratar de ser muy específico en la solicitud, realizar la sugerencia y clarificar pues lo que está esperando con la llamada. Y es importante anotar que al final de todo este proceso, si es pertinente, si hay la posibilidad, dependiendo de la situación en la que estemos o del contexto en el que estemos, pues se pueden dejar anotaciones en la historia clínica. Por ejemplo, entonces, soy María, la terapeuta respiratoria, y estoy llamando porque al paciente Pepito le falta aire. El paciente tiene antecedente de POC. Como soy terapeuta respiratoria, lo ausculté y dije, los ruidos respiratorios disminuyeron. Considero que el paciente debe ser remitido y requiero que el médico lo vea inmediatamente. Entonces es una información concreta, muy precisa, ¿sí? Este otro caso es un químico que está llamando al médico, ¿cierto? Entonces dice, buenos días, yo soy el químico farmacéutico y la fórmula de este paciente requiere una aclaración en la dosis. Le dice el químico en antecedentes, el paciente tiene 5 años y debe pesar aproximadamente tantos kilos. Al hacer la evaluación le dice, el cálculo de la dosis de acuerdo a ese peso debe ser este. Y ahí hace la recomendación posterior. Recomiendo que ajuste la dosis, pero como es el químico, pues si el otro es el médico, entonces le dice, o solicito una explicación de por qué vamos a hacer esta variación. Entonces estos son como algunos ejemplos corticos que nos pueden como ayudar. No todo tiene que ser en situación de urgencia. Muy bien. Hay otra técnica de comunicación que es muy útil para tratar de tener un lenguaje que sea estandarizado para decir que no sabemos qué hacer, que no entendimos, como le pasó a la paciente, a la auxiliar que pusimos en el ejemplo del principio. Entonces, básicamente es preguntarnos si hemos estado en una situación donde sabemos que va a pasar algo malo, pero no sabemos cómo decirlo por la situación en la que estamos. Entonces recordemos que en el ejemplo decíamos que habían solicitado un anestésico y el auxiliar no había entendido qué anestésico pasarle. Entonces, en ese orden de ideas, pues se supone que el equipo debe tener unos términos de fácil recordación para que todos los miembros del equipo sepan que si dicen esa frase o que si dicen ese término deben parar lo que están haciendo y hacer como una aclaración en ese momento. Entonces, generalmente lo que se usa es necesito un poco de claridad y en ese momento todos paran lo que están haciendo y revisan y hacen las aclaraciones pertinentes. Otra técnica es la repetición verbal de vuelta y el ejemplo de esta es cuando uno va a un restaurante. Básicamente es que si yo doy una orden verbal, el otro me contesta lo que escuchó. Entonces el emisor da una orden, el receptor repite lo que escuchó, el emisor confirma si es correcto o no es correcto. No sirve decir como, sí, pues no, tiene que decir si está correcto o no está correcto y el otro tiene que decir tal cual escuchó para poder que se haga la corrección pertinente en ese momento. Es importante aclarar que en general las órdenes verbales no deben existir, pero de todas maneras sí en algún momento puede haber situaciones donde yo necesito transmitir una información, como pasaba en el ejemplo de odontología que habíamos puesto. En ese momento no hay una orden, digamos, escrita como tal, sino que el odontólogo dijo, necesito que me pases tal cosa. Entonces ahí se supone que el auxiliar repite, esto fue lo que usted dijo, y entonces ahí sí la entrega. ¿Listo? Esta otra técnica es mucho más útil hacia los pacientes, sin embargo nos puede servir para cuando queremos pues como compartir información entre nosotros, ¿cierto? Pues si queremos ver que quedó bien. Entonces el método de enseñanza de vuelta o de teach back es el método para asegurar que el paciente entendió, pero hay que, digamos,
hacerle entender al paciente que no es que le estemos haciendo un examen, porque si no el paciente puede sentir como un poquito mal. Entonces es decirle que explique con sus propias palabras lo que nosotros le acabamos de decir. Hay veces que no es chévere que ellos repitan tal cual escucharon, porque pues tuvieron muy buena memoria y se lo aprendieron. No, lo importante es que lo expliquen como ellos lo hubieran manifestado. Entonces, de esa manera podemos identificar qué debilidades quedaron en el proceso de aprendizaje y podemos favorecer la adherencia al tratamiento. Es muy importante que use un tono afectuoso, que sea amable, que muestre una actitud corporal pues como cercana, que haga contacto visual con el paciente. Muy importante lo que les he dicho desde el principio, que no se manejen tecnicismos, que el paciente en efecto lo exprese con sus palabras, no tal cual yo se lo dije. Hacerle preguntas abiertas al paciente, no preguntas que conteste sí o no. Y que se enfatice, es muy importante como hacerle entender al paciente que en efecto no es un examen para él y que la responsabilidad es de nosotros hacer que él entienda. Y si podemos utilizar material impreso que sea amigable, pues mucho mejor. Esta técnica va a ser muy útil cuando hablemos ahorita del consentimiento informado. La otra técnica hacia el paciente es el protocolo de malas noticias. Hay una estrategia que se utiliza que es la EPIC, traducida, o SPIKES, que fue desarrollada en el año 2000 y que pues consta de 6 partecitas que son el entorno, la percepción del paciente, la invitación, la comunicación, la empatía y la estrategia. Cualquier tipo de mala noticia sirve. En el entorno, pues lo que busca es que llevemos al paciente o a la familia o a todos a un lugar adecuado, privado, que no lo vayan a interrumpir a uno cada rato y que pues la familia pueda estar como lo más cómoda posible. Lo primero es preguntarle al paciente qué sabe sobre su enfermedad, o si sabe por qué le hicimos esta prueba, o sabe por qué le mandaron este examen. Siempre es muy importante que antes de hablar preguntemos. Eso es lo primero y tal vez como la esencia de la estrategia. Y luego de eso, luego de que preguntemos el paciente que sabe, ahí sí preguntemos, ¿usted quiere saber algo más sobre su enfermedad? ¿O usted simplemente quiere que yo le cuente el tratamiento o el plan que tenemos con usted? Porque puede pasar que el paciente no quiera. Y ahí es importante decir que no es lo que la familia quiera, sino lo que el paciente quiera. Ya luego de que hemos aclarado como esas situaciones y de que ya sabemos que no la vamos a embarrar diciendo X o Y cosa, entonces ahí sí vamos a pasar a la comunicación y es cuando vamos a empezar a utilizar algunos conectores como desafortunadamente, siento contarle, etcétera, como para arrancar la comunicación y transmitirle pues que las noticias, pues como empezarlo como a decir que las noticias no son muy agradables y le vamos soltando la información poco a poco también en la medida en que ellos vayan preguntando. En este ítem pues es muy importante tomarse el tiempo adecuado, no dar como tiempos absolutos, pues hace rato en la literatura médica pues se ha dicho que no hay tiempos de vida estimados, no dar como afirmaciones absolutas, y nunca decir no hay nada que podamos hacer, porque siempre va a haber algo que se pueda hacer, así sea el peor de los casos, porque siempre se va a poder manejar el dolor, siempre se va a poder manejar la dificultad respiratoria, pues así estemos hablando del peor de los escenarios, siempre se va a poder hacer algo, entonces nunca quedarnos en que no se va a poder hacer nada. Claramente, pues hacer empatía, identificar las emociones que se generaron después de esa comunicación, ofrecer apoyo y finalmente, después de haber dejado como un momento, pues ofrecer compañía, resumir lo que se está haciendo y finalmente conformar el plan de tratamiento a partir de ahí para poder dar cierre a la reunión. La otra técnica, pues o digamos herramienta o protocolo que se debe tener, que es importante, es el de la comunicación de resultados críticos. La comunicación de resultados críticos parte de los estándares de acreditación de la Joint Commission, a partir de la meta número 2 que vimos por allá al principio, que dice que pues, debemos reportar los resultados críticos de pruebas o de procedimientos diagnósticos de manera oportuna. Los resultados críticos son aquellos, pues son todos los resultados que se encuentran significativamente fuera del rango y que pueden, si no se comunican de forma rápida,
pudieran llegar a ocasionar algún daño en el paciente. Entonces el objetivo no solamente es darle la información al paciente, sino que tenemos que lograr darle la información al personal o al médico tratante, pues al quien haya solicitado esa prueba, de una forma efectiva, para poder que pueda establecer un tratamiento de forma inmediata. Entonces debemos tener pues como todo el mecanismo que vamos a emplear para comunicar ese resultado crítico. Tenemos primero que definir cuáles son los resultados críticos que vamos a tener en nuestra institución, pues o en nuestra dependencia. ¿A quién y en cómo vamos a hacer para transmitirle el resultado crítico? ¿Y en qué tiempo aceptable vamos a tener para transmitir ese resultado crítico? Y eso es lo que finalmente la auditoría va a medir, si estamos cumpliendo esos tiempos. Esto se los dejo aquí porque son algunos ejemplos, tanto en laboratorio clínico, como en radiografías, como en imagenologías, como en el laboratorio de patología. Estos son ejemplos de resultados críticos. Tienden a ser pues como iguales en todas las instituciones, pero en general de acuerdo a la población que se atienda, pues se pueden como definir para cada sitio según convenga, pues. Ahora bien, hay un detalle al que le vamos a hacer un poquito más de énfasis, que es el consentimiento informado. Si bien es un paquete instruccional, digamos, aparte que el de comunicación, hace parte de comunicación efectiva. Y es el proceso por medio del cual se obliga al médico tratante o al responsable de la atención en ese momento a informar todos los riesgos o circunstancias que estén relevantes con respecto a lo que se le va a realizar o a la intervención propuesta, para que de acuerdo al criterio del paciente, luego de haber aprendido esa información, el paciente decida si se deja hacer ese procedimiento, si se deja tomar ese laboratorio, en fin, o si no lo desea. Entonces, como tal, hace parte de lo que nosotros denominamos el acto médico, porque consolida como esa relación médico-paciente y genera como un espacio de autonomía, pues, para el paciente frente al manejo de su vida, ¿cierto? Tiene como una normatividad, pues unas cositas que lo fundamentan, y es la ley 23 del 81, pues que es la de ética médica, que nos dice pues que el médico no debe exponer al paciente a riesgos injustificados y que pedirá el consentimiento para cualquier tratamiento o intervención, ¿cierto? Adicional a eso está la resolución 1995 del 99, que es la de historias clínicas, en la cual el consentimiento informado hace parte de los anexos de la historia clínica, ¿cierto? Además, la resolución 2003 del 2014 nos habla en el estándar de historia clínica que debemos contar con un procedimiento estructurado para el consentimiento informado. Y más adelante por allá nos definen pues como el consentimiento informado, como la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o un usuario manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar un acto asistencial. En ese orden de ideas es muy importante entonces que el consentimiento informado no es un documento que se le pasa al paciente junto con otros documentos para firmar, sino que hace parte del acto médico, es decir, es un espacio que se debe hacer aparte por el odontólogo, el del laboratorio, pues la enfermera, quien sea el responsable de lo que se vaya a hacer en ese momento, es el que debe explicar lo del consentimiento. Pues la norma nos da algunas aclaraciones o unos ítems que dicen que, por ejemplo, un documento que, pues, no debe ser un documento que tenga una información demasiado resumida. Pues eso tampoco puede ser como un parrafito y ya, no, tiene que ser un poquito más amplio. También nos dice que los padres de un menor de edad, los terceros responsables o acudientes legales pueden firmar el consentimiento cuando éste no lo pueda hacer, siempre y cuando manifiesten y determinen los mejores intereses y beneficios hacia esa persona menor de edad o incapacitada y que tengan la preparación emocional y física para poder hacer el proceso de recopilación de información. Hay como un espacio, y es que cuando el paciente tiene más de 12 años, pues sí le firman los papás, pero hay que involucrar al adolescente en el tema. Y hay que animar a la población, o sea, hay que crear una cultura en los pacientes alrededor de que es muy importante que pregunten si no entendieron lo que decía en el consentimiento, porque eso casi nunca lo hacen. La norma también nos dice que hay unas situaciones específicas que tienen que tener consentimiento informado. Por ejemplo,
las investigaciones en salud, el manejo de la infección por VIH, el manejo de las enfermedades de transmisión sexual, las prácticas de terapias alternativas, el manejo de componentes anatómicos y trasplantes, la atención en telemedicina, la interrupción voluntaria del embarazo, la planificación familiar y la atención en personas que consuman sustancias psicoactivas deben llevar consentimiento informado adicionalmente. Tiene 4 elementos o características fundamentales del consentimiento y es la voluntariedad, la información suficiente, con calidad suficiente y nos habla de la competencia, que se define como la capacidad del paciente para comprender la situación que se está enfrentando, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles para cada uno de ellos. Y de esa manera pues poder tomar, expresar y defender una decisión coherente con su propia escala de valores. O sea, esto es bien complejo pues de analizar si lo vemos bien. Entonces, en resumen, pues el consentimiento informado es un documento que tiene unos elementos muy definidos, que hace parte de la historia clínica y hace parte del acto médico, que todos los prestadores de salud deben reglamentar dentro de sus procedimientos, para que haya pues como un protocolo como tal, que hay que capacitar y sensibilizar al personal asistencial sobre la importancia del diligenciamiento. Hay que concientizar al personal sobre la importancia de que la información brindada sea oportuna, confiable, entendible y coincida con lo que está escrito en el consentimiento, que hay que realizar auditorías constantes en cuanto al cumplimiento del diligenciamiento del consentimiento, crear cultura y que cada entidad puede definir, de acuerdo a unos básicos que existen, pues cómo va a ser ese consentimiento y asegurar el diligenciamiento o el archivo en la historia clínica. La norma nos sugiere que el contenido básico debe ser qué es lo que se va a hacer, para qué se va a hacer, con unos objetivos bien claros, qué se espera obtener, qué beneficios son los esperados con el tratamiento, cuáles pueden ser los riesgos que se corren, qué alternativas existen paralelas al tratamiento, qué ocurriría si no lo hace, a quién acudir si necesita más información y qué hacer frente a la idea del consentimiento, pues que puede existir la posibilidad de que se revoque, es decir, que el paciente después pueda arrepentirse y ahí tiene que quedar escrito. Y hay algunas instituciones que tienen un formato de disentimiento, es decir, si el paciente ya le dice a uno que no, pues entonces se firma un formato en el que el paciente no lo aceptó. Muy importante que todo esto esté libre de términos complicados, que esté en el lenguaje más sencillo posible, si es algún procedimiento que lleve dibujos, que sean bien específicos, y como les digo, en general se recomienda que no ocupe más de una página tamaño carta, que sea legible y que el paciente se lo pueda llevar incluso para la casa si quiere consultar y después lo trae. Y si es necesario incluso pues evaluarlo por el Comité de Ética Médica, en fin, pues digamos, ahí les dejo como las recomendaciones, pero lo más importante pues es que se brinde como el espacio para poder que el paciente lo analice y lo piense. Estos son unos elementos mínimos de auditoría que básicamente lo que buscan es pues evaluar lo que les decía, pues que tenga pues siempre como todas las firmas, las fechas, los procedimientos, porque hay muchos consentimientos informados que son prediseñados y entonces el médico o el que hace el procedimiento diligencia los espacios, pero le quedan más diligenciados. Entonces pues lo importante es como verificar que todos los datos queden bien. Esto lo hace pues la auditoría. Hay un detalle muy importante con el consentimiento y es que tienden a haber distorsiones. Es decir, uno generalmente tiende a imponerle al paciente lo que uno quiere que se haga y eso no debe pasar. Entonces, evitar la manipulación, la persuasión y la coacción. Básicamente la idea es que usted no le está vendiendo el procedimiento, usted le está explicando que es una opción de tratamiento y el paciente es libre de decidir si la toma o la deja. En el consentimiento informado, pues también existen unas fallas activas, es decir, unos errores que podemos cometer, y es la omisión o el mal diligenciamiento del consentimiento informado, que utilicemos una terminología que el paciente no entiende y que no verifiquemos con las estrategias que ya les venía enseñando que el paciente haya entendido el consentimiento informado. Por eso es muy importante que no haya la costumbre a que el consentimiento sea un documento más que se le entrega al paciente para que firme aquí, por favor. No, o sea, hay que sentarse y explicarle.
Por eso nos dicen que hay unas prácticas seguras, y es que hay que hacerlo en el momento adecuado, dependiendo de la pertinencia o de lo que sea, pues idealmente se debe hacer antes del procedimiento, no en el momento del día de la cita con lo que se le va a hacer, porque ese día el paciente está estresado y pues básicamente ya llegó allá y va a firmar lo que sea. Entonces pues no, eso es con tiempo. Hacerlo en el lugar adecuado para que el paciente pues tenga autonomía y pueda preguntar, que se pueda retroalimentar. Hay que evitar que sea muy sencillo, pero tampoco podemos hacer toda la descripción quirúrgica o toda la descripción del procedimiento pues en excesivo detalle. Se recomienda que sean específicos, la recomendación dice que se evitan los consentimientos genéricos, donde como que el médico simplemente copia el procedimiento que le va a hacer y es el mismo formato. No, debería haber consentimiento informado por procedimiento, porque de hecho cada procedimiento tiene una forma de hacerse diferente y tiene unas complicaciones distintas según sea pues el procedimiento, ¿cierto? Y deben hacerse por duplicado porque el paciente debe tener una copia del consentimiento. Bueno, eso en cuanto al consentimiento informado. Siguiendo con los pacientes, pues es muy importante, como les decía, empoderar al paciente. Y entonces, nos dice la Asociación por la Calidad de los Hospitales que podemos, adaptar estas preguntas y educar al paciente para que siempre que vaya a ir a que le den algún servicio, pues las tenga en cuenta y las haga. Entonces, por ejemplo, que el paciente pregunte para qué es la prueba, cuántas veces ha hecho usted este procedimiento, cuándo obtendré los resultados, por qué necesito este tratamiento, existen otras alternativas, cuáles son las posibles complicaciones, qué hospital es el mejor de acuerdo a mis necesidades, cómo se deletrea el nombre de ese medicamento, existen efectos secundarios, es posible que este medicamento interactúe con los que yo ya estoy tomando. Entonces nos dicen que básicamente este formato o estas 10 preguntas son como las 10 preguntas que todo paciente que ingrese a un servicio de salud debe tener presentes para que las pueda pues aclarar. Muy bien. Y ya pues terminando, vamos a ver dos protocolos que es muy importante que las organizaciones tengan en cuenta como parte de su estrategia de comunicación, y es el protocolo de comunicación de eventos adversos. ¿Por qué? Porque es que es muy maluco que cuando ocurre una situación, todo el mundo se empiece a enterar de lo que sucedió en el pasillo, en la cocina, en cualquier parte, ¿cierto? Y entonces el chisme se riega. Entonces, una vez ocurrido el error, es muy importante que se active como todo el equipo, en caso de que haya sido grave, pues como para tratar de acoger al paciente y también al personal. Entonces, en el caso del paciente, pues es muy importante además contar con el análisis oportuno y que haya un líder que sea el que entregue la información, que pueda abrir la puerta para que esa comunicación sea permanente y abierta y que ofrezca compensaciones al paciente. Generalmente, dependiendo de lo que haya ocurrido, pues tiene que estar definido por la institución quién es el que va a ir a poner la cara y va a ir a apoyar al personal asistencial que estaba involucrado en la situación. Y como generalmente, pues recién ocurre la situación, pues no se ha hecho análisis. Entonces hay que evitar que se den como deliberadamente culpables o que se juzgue de una vez qué fue lo que pasó. Simplemente el líder que va y pone la cara, va y pone la cara para apoyar al personal asistencial, tranquilizar al paciente y decirle que van a hacer todo lo posible por hacer el análisis oportuno y que en caso, pues que lo van a mantener comunicado y que pues en caso de ser pertinente, pues se ofrecerán compensaciones por lo que haya ocurrido. Pero pues digamos que inicialmente es como de contención. Ya luego ese líder es el que va a ir entregando la información, llamará a los que vaya considerando pertinentes para el apoyo y pues finalmente, si definitivamente se concluye que fue un evento adverso y que requiere compensación el paciente, pues la organización debe tener contemplado qué compensaciones va a emplear pues para esa situación que ocurrió. Pero además, hay una cosa muy importante que a las organizaciones o a las dependencias no se les puede olvidar, y es el protocolo de manejo de la segunda víctima. Lo que vimos hace unos meses cuando arrancamos, uno no se levanta, pues como profesional de la salud,
o incluso pues como personal administrativo diciendo, uy sí, hoy me voy a equivocar y le voy a hacer daño a un paciente. Pues eso no pasa. Entonces, el que se equivoca generalmente sabe cuándo se equivoca y se siente bien mal. De hecho, el FEPASDE y algunos otros seguros, se me escapan los nombres, están ofreciendo dentro de sus pólizas ese manejo a la segunda víctima, no solamente pues en el pago que van a hacer en caso pues de la demanda, sino que uno tiene acceso permanente a los abogados y al equipo de psicólogos, pues en caso de que lo requieran. Porque generalmente el que se equivoca no quiere volver a trabajar. Y eso es un problema, porque le da susto volverse a equivocar. Entonces es muy importante, pues lo mismo, evitar el chisme, evitar que se rieguen comentarios inadecuados, porque eso daña el ambiente laboral, y pues tratar de acogerlo y de hacer como todo el proceso de retroalimentación con pares, en caso de que sean especialistas, pues para poder definir qué conductas se asumieron de forma adecuada, qué conductas no, es decir, hacer como todo un plan de aprendizaje de la situación y brindarle el apoyo sobre todo psicológico que requiere esta persona para evitar que siga mal y que pueda seguir con su vida laboral. Entonces, para resumir pues y acabar nuestra charla del día de hoy, básicamente, recuerden que es muy importante adherirse a la normatividad, la comunicación efectiva, el consentimiento informado, todo eso está reglamentado y pues es fundamental que los tengamos presentes, pues porque como vimos el estudio decía que era la principal causa de muertes y de eventos adversos prevenibles. Cuenta con sistemas de historia clínica confiables, seguros y funcionales para sus necesidades. Perdón, me equivoqué aquí. Documente en su institución el uso de la historia clínica, electrónica y física, el uso de acrónimos o abreviaturas, la confidencialidad de la información, la transferencia de turnos, el traslado de los pacientes, el consentimiento informado, el protocolo de explicación de noticias graves, la explicación de ocurrentes de eventos adversos a familiares, el manejo de la segunda víctima, el manejo de órdenes verbales, la entrega de resultados críticos, la política de atención humanizada y el manejo de peticiones, quejas y reclamos. Trate de documentar todo eso, implementarlo y socializarlo de una forma adecuada y esté evaluando en su institución cómo se está aplicando. Todos esos con relación a la comunicación efectiva. Pero finalmente recuerde que la comunicación, pues como les decía, pues todos somos parte del equipo de trabajo, entonces sea amable, sea prudente, si alguien alrededor suyo comete un error, no ande diciendo, uy, este sí es bestia, porque pues nada más en estos días mataron a unos médicos y vieron noticias, entonces pues hay que ser muy prudentes, no confíe en los chismes, no haga chismes, evite comentarios de pasillo, siga los protocolos institucionales, dedíquele tiempo al usuario y a su paciente, sea feliz en su trabajo, haga parte del equipo y no importa en qué cargo se desempeñe, usted hace parte del equipo, tiene la responsabilidad de comunicarse bien y comuníquese de una forma tranquila y asertiva, de esa manera puede contribuir a que se disminuyan los eventos asociados a seguridad. Entonces ese era pues el mensaje del día de hoy, espero pues les haya gustado, no sé si tienen alguna inquietud. Les dejo la bibliografía y los videitos para que los puedan ver con más calma. ¿En la sede de Medellín alguna inquietud? No tenemos ninguna inquietud, muchísimas gracias. ¿En Manizales? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos, yo soy médico general, desde los que hacemos consulta externa sobre todo, optimizar esa comunicación efectiva teniendo en cuenta que los tiempos de atención son súper cortos? En algunas instituciones dan 17 minutos para la atención de un paciente, en las otras máximo 20, y nos llegan pacientes con múltiples motivos de consulta, pacientes que hablan, y uno no encuentra como el momento indicado como para interrumpirlo sin que el paciente sienta que no lo queremos escuchar, porque muchas veces ellos de entrada van diciendo, es que por favor no me interrumpa porque es que siempre vengo y no me dejan hablar, por ejemplo, y pues eso digamos que
crearía una barrera, pues si uno los interrumpe obviamente, y uno trata de optimizar el tiempo para hacer todo esto que nos acabas de explicar, de darle correctamente las recomendaciones, de asegurarse que entendió que la posología sí era de esa forma, cómo iba a tomar la medicación o la preparación para un examen. Y otra pregunta sobre el consentimiento informado. Nos haces énfasis en que no utilicemos tecnicismo. Entonces mi pregunta es, ¿podemos pues hacer aclaraciones en colocar pues la terminología médica y entre paréntesis, por ejemplo, cómo se le explicó al paciente, como para que quede claridad, porque muchas veces uno les dice y después cuando se enfrenta, por ejemplo, a lo que dice a una demanda o algo, pero yo sí lo dije, pero no estaba escrito, entonces, ¿qué opción para defenderse en ese caso? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que es tu nombre? Juliet. Juliet, gracias Juliet por participar pues en la charlita. Mira, yo fui médica general mucho tiempo, eso es un problema. Pues yo vivía atrasada, pero y para colmo siempre trabajé pues con viejitos, pero pues mira, es cuestión como, pues ahí a título personal, pues primero mi opinión, uno le va cogiendo como el tiro y uno va creando como cierta empatía con los pacientes, de manera que ellos como que ya saben que uno de todas maneras los está escuchando, les está poniendo cuidado, pero que tiene que optimizar ese tiempo de consulta. Si te están dando 17 minutos, donde te están dando 17 minutos están incumpliendo la norma, ¿sí? No te pueden dar menos de 20. Y no te pueden poner extras de 10, que eso también es bien frecuente en la práctica diaria. Ahora bien, si definitivamente te toca seguir trabajando allá, ahora pues generalmente el usuario de ese tipo de instituciones también sabe pues a qué se está sometiendo. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Hay que tratar de enseñarle al paciente en qué contexto estamos trabajando y que tristemente es en el contexto de esos 20 minutos que nos tocó laboral. Pero entonces, que en ese orden de ideas vamos a hacer lo mejor, tanto como paciente como médico, para que los dos podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo lo que hacía era que generalmente, cuando ellos llegaban con una lista de 10 motivos de consulta escrita en el papelito, yo les decía, présteme la listica o venga, cuénteme rápidamente eso y miremos de ahí qué le vemos más importante. Además, muchas veces esos motivos de consulta son como en realidad parte de la revisión por sistemas. Es decir, si uno se pone a analizar, el paciente tenía como 2 o 3 motivos de consulta independientes, pero si uno hace como el contexto del paciente, muchos de esos síntomas se iban pegados, ¿cierto? Pero es que para el paciente cada uno de esos es un motivo de consulta aparte, ¿cierto? Entonces, pues, definitivamente es como tratar de enseñarle al paciente en qué contexto nos tocó trabajar, que él también se eduque y aprenda pues que esa es la realidad en la que nos toca vivir, y que tenemos que hacer lo mejor de eso. Y en ese orden de ideas, tratar de crear muy buena empatía con el paciente y siempre mostrar actitud de escucha. Uno tiene que desarrollar como habilidades mecanográficas en las cuales puede mirar para un ladito de la pantalla y puede seguir medio escribiendo, y con eso el paciente siente que uno medio está haciendo contacto visual y pues le está poniendo cuidado. Pero generalmente yo como que trato de decir, a ver, resúmeme muy como rápidamente qué es todo lo que me tienes que contar, y uno sigue escuchando y él va haciendo el examen físico y él sigue echando un rollo, y entonces uno va hilando cosas porque la mayoría de las veces todo termina como muy correlacionado. Yo siempre fui muy sincera y yo les decía, mire, tengamos este tiempo, esto es lo que mejor que podemos hacer. Y yo necesito es que usted aprenda como a manejar las cosas de la mejor manera, o sea, como hablar muy honestamente con ellos y explicarles, es como mi recomendación. Sin entrar pues en hacer quedar mal las instituciones, pues y ese tipo de cosas. Pero sí como contar también en la situación que está uno, sin entrar pues como en quejas y reclamos pues para el paciente. Ahora bien, con el tema del consentimiento, sí, se pueden hacer aclaraciones de cómo fue que le explicaste, en los términos que le explicaste. No usar tecnicismos no significa que vamos a usar palabras, no sé, pues como más burdas, por decirlo así,
Simplemente es un lenguaje más plano y más sencillo, pero sí es necesario que tú anexes pues como entre paréntesis o en la historia, de acuerdo como lo tengan definido, cómo fue el diálogo que tuviste con el paciente, eso lo puedes hacer. De todas maneras, de ahí la importancia como de brindar el espacio a que si el paciente no está seguro de lo que va a firmar, pues no lo firme y punto. Porque entonces ahí viene el tema de que entonces él no estaba seguro, se lo hizo, quedó con la duda, no quedó contento y viene y demanda después. Entonces es mejor que él, si no está seguro, se lleve el consentimiento, lo analice, lo estudie y luego pues tenga como una decisión. Pero sí se pueden poner como entre paréntesis aclaraciones de cómo le explicaste y no hay problema. No sé si te queda claro o si quieres ampliar. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Nasa de Manizales? No, de momento no. Muchas gracias. En Palmira, ¿alguna otra inquietud? Sí, doctora, buenos días. Pues para recordarle, o sea, hasta la fecha hemos recibido por correo 2 capacitaciones, que fue la primera que nos puso pues como en el contexto general en que estamos, la segunda que fue la del reporte, la del 9 de mayo. Nos faltaría la del pasado 28 de mayo y pues la de hoy para que por favor no la retroalimenten. Gracias. Dale. Pues debo ahí hacerles como la aclaración. Pues digamos que las que son organizadas por seguridad, por el Comité Nacional de Seguridad del Paciente, esta es la tercera, ¿sí? O sea, las 2 que tienes son las 2 que he organizado. La primera que fue de contexto, la segunda que fue el de reporte y el análisis, y esta que es comunicación efectiva. La que estás contando del 28 fue una charla específica que hizo el área de calidad de Unisalud. Ellos quedaron pues como de hacer todo el resto del montaje o de pasarles como el resto de la presentación, pero las 2 charlas que tienes previas son como el resumen de lo que pasamos el 28. Doctora. No te preocupes, hacemos la retroalimentación a Lenita para que por favor se publique y se comparta con ustedes. Y les voy a pedir que perdónenme las personas que están de la facultad, pero en Unisalud tenemos que tener en cuenta que podemos ser citados de diferentes formas. Podemos ser citados por el Comité de Seguridad del Paciente, por calidad o por la División Nacional de Servicios de Salud. Entonces tengamos en cuenta eso pues para hacer los requerimientos a quien sea el pertinente, pero muchísimas gracias porque eso quiere decir que les gustó la charla y eso es lo que nos interesa. ¿Alguna otra inquietud en la sede de Palmira? No, gracias, doctora. Y finalmente aquí en Bogotá, ¿alguna inquietud? Yo Doctor. tengo una duda. Señor. Tú estás hablando de que las personas, cuando se ocurre un evento adverso, pues debe haber una persona con autoridad, con criterio para comunicarse a la persona. Tú hablas de compensación. A mí me parece que eso pues puede llegar a ser complejo, ¿no? Porque el hecho de que se cometa o haya habido un evento adverso no hay intencionalidad, lógicamente. Me parece que sería interesante definir lo que se llama una compensación, porque, es decir, lógicamente las personas o las instituciones no pueden decir es que nosotros de ahora en adelante o esto no se lo vamos a cobrar o qué sé yo, no sé. Era eso. En general, Doc, no, digamos la recomendación de la Joint Commission no hace referencia específicamente a qué tipo de compensación debas hacer. Y pues cada institución es libre de definir en qué circunstancias la da. Generalmente, pues es en circunstancias donde donde ha habido eventos centinelas o eventos muy graves. Que digamos es el mecanismo final al que se llega después de alguna conciliación con el paciente, porque definitivamente tuvo un daño grave. Entonces, no sé, pues requirió tratamiento quirúrgico el daño que ocasionó. En fin, entonces muchas veces simplemente la compensación puede ser mandarle una carta de la institución que diga, vea, nos disculpamos por el error que se cometió, estamos haciendo un plan de mejoramiento para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Y eso puede ser interpretado como una compensación, o sea, dar
pues después del análisis, no ahí mismo, sino después del análisis, después de que se haya definido bien qué fue lo que pasó, la institución se manifieste, digamos, ofrece como algunas disculpas frente a lo ocurrido. Ya cada institución define de acuerdo a la severidad del problema qué tenga que hacer como en cada caso, pero si es, digamos, recomiendan es que se tenga en cuenta porque muchas veces eso evita una demanda mayor. Entonces es como que definición, señor. Sí, adicional, digamos que el paciente siempre espera eso, siempre espera la compensación en ese aspecto que sería una compensación moral. Eso. Porque dice, a mí me pasó, me sucedió y fuera de eso nunca se comunicaron conmigo, jamás me dijeron nada. Entonces digamos que va más en ese aspecto, principalmente. Y de pronto los que estuvieron en la primera charla vimos un videito de la Asociación Antioqueña de Pacientes por la Seguridad del Paciente y muchos de esos decían, yo me arrepentí de mandar después de que se contactaron conmigo. Entonces es como, sí, lo que dice el doctor, o sea, generalmente y a uno le da piedra cuando uno va a un sitio y lo tratan mal y vea y no me dijeron nada. Entonces es como lo mismo, y si es en salud pues peor. Entonces es más como que pongan la cara después del análisis y definan qué fue lo que pasó de acuerdo a la severidad. Señora. No sé si alguna otra de las personas asistentes en Bogotá tenga alguna otra inquietud. Hola, yo tengo una pregunta adicional. Es que me generó una duda cuando tú hablabas de la segunda firma de consentimiento informado con respecto a atención a personas de consumo con sustancias psicoactivas. Digamos que si bien ahorita el tema de consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado y de pronto en algunas de las atenciones hemos tenido personas que han consumido o que están consumiendo sustancias psicoactivas, es decir, nosotros tenemos que hacer otra firma de consentimiento informado sin importar la prestación del servicio. Es que eso no me queda muy claro. Es que es el tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas, es que debe tener un consentimiento informado específico, pues, como tal, o sea, que el paciente está aceptando hacer el tratamiento, no que está yendo pues allá obligado. Eso fue como lo que entendía la norma. Okay. Mucho con esta parte del manejo que le puede generar a la persona algunos efectos por la supresión del consumo. Entonces, digamos que a veces no se entiende, la persona piensa que cuando ingresa a un sitio para que le hagan su tratamiento, cuando comienza un plan de tratamiento, automáticamente, digamos que va a dejar de consumir y no va a pasar nada, me voy a sentir muy bien. Entonces, digamos que esa es una parte por el cual se llena. Además, sabemos que hay algunos efectos que orgánicamente sí son muy impactantes y que inclusive pueden derivar en problemas serios, entonces tiene que ver con eso. Es que yo me lo pregunto porque, digamos, nosotros hemos tenido casos y nos ha tocado como abordarle mucho de preguntas para poder saber si la persona llegó en un estado de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, en terapia. Y digamos que eso sí tiene un efecto súper gigante donde nosotros llegamos a hacer el proceso de actividad física en una persona que haya consumido sustancias psicoactivas. Pero digamos que pues sí sería si tú nosotros no hacemos. Desde el servicio, pues no está mal, o sea, digamos la norma tampoco te va a restringir en qué casos, pues no hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, si tú ves el riesgo en tu servicio, o sea, de que bajo estas circunstancias yo no debería prestar esto, pues digamos que ahí más que un consentimiento informado sería como tener el formato en el que se declara que no llegó bajo efectos de sustancias psicoactivas. Sí, pues estás explicando. No, pues en la historia clínica nosotros registramos eso y se registra pues el tipo de preguntas que se le hace al usuario y las respuestas y pues se le dan las recomendaciones de que para la siguiente sesión pues digamos que durante cierto tiempo no poder consumir esas sustancias porque se requiere la actividad física, pero digamos que se me generó la duda cuando tú decías el segundo consentimiento. Gracias. Bueno, más que intervención para la conferencia, me pido disculpas por no haber llegado más temprano, pero tuvimos una reunión urgente en Unisalud. Nuevamente quiero agradecer a los asistentes a esta conferencia. Es un esfuerzo que se está haciendo por parte del Comité de Seguridad del Paciente a través de la Delegación de Bienestar, que en la cabeza de la doctora Liliana, para que asistamos, pero quiero recordarles que estas
que ustedes acá están como representantes y como delegados ante seguridad del paciente o como representantes de su dependencia, y esta información debe bajar al resto de los equipos. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto. No hubo algo que dijo Liliana cuando recién yo llegué, y es que efectivamente muchas veces pensamos que nuestros equipos están bien porque hacemos una reunión de integración una vez al año, y eso no es cierto. De hecho, hace poco recibí un WhatsApp en el que me manifiestan pues una situación en la que por la que estamos atravesando casi la mitad de las personas en provisionalidad en la universidad, que nos tienen una condición que puede generar muchos inconvenientes. Quería recordarles, por favor, que como representantes debemos transmitir esta información, debemos propender por mejorar la comunicación, ojalá con lograr algún día una comunicación efectiva, no solamente con nuestros pacientes, sino con nuestros compañeros de equipo. Y quería hacerles un llamado a las sedes. Sé que la sede de Bogotá, en especial la Facultad de Medicina, ha estado trabajando muy juiciosa en la revisión del proyecto de habilitación y ha hecho muchas observaciones. Les quiero recordar que las observaciones se reciben hasta el 10 de junio, o sea, hasta el día lunes, y especialmente aquellas dependencias que tienen servicios como el de odontología, que va a ser afectado por esta normatividad. Por favor, les quería pedir que lo revisen. Pero también les quería decir que dentro de las modificaciones que hemos estado revisando, porque el día de ayer se reunió el equipo de apoyo del comité, y logramos encontrar que las IPS van a tener que contar con un plan de capacitación, llaman ellos, en seguridad del paciente, ¿sí? No va a bastar con que cuando lleguen nos pidan las listas de asistencia para pasar las listas de asistencia y decir que todos estamos capacitados. Pueden preguntarle a cualquier persona de las que está trabajando en la dependencia algún tema de los que se han visto o algún tema que no se ha visto. Entonces, quiero por favor dejar claro que el esfuerzo de capacitación en temas de seguridad del paciente no depende solamente del Comité de Bienestar y de Liliana Rendón. Nosotros podemos apoyar, podemos pasar la información, pero necesitamos que esta fluya. Quería agradecerles nuevamente la participación. Quería decirles que para las próximas conferencias ustedes pueden convocar a otras personas, no necesariamente profesionales de la salud. Pueden ser la secretaria, puede ser la persona que les está ayudando con servicios generales. O sea, cualquier persona que tenga contacto o que pueda ser testigo de un evento de seguridad del paciente puede estar asistiendo. De hecho, pues creo que tenemos acá el espacio suficiente para que asistan. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Pues no, muchísimas gracias. Quisiera que ojalá la próxima conferencia salud ocupacional, terapia ocupacional, movimiento corporal humano, nos trajo alguna vez a los estudiantes, que nos pareció también pues muy enriquecedor, ¿no? Y además verlos y espero que hayan transmitido algo de esto. Quisiera ver más llenas todas las salas para la próxima sesión. Muchísimas gracias. A los estudiantes, pero digamos que coincidía lunes y miércoles, que es cuando hacen las prácticas, cuando están en seminario, pero difícilmente están como profesionales, más complicado. Listo. Pues no, entonces muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día y pues nos vemos el otro mes. Muchas gracias, feliz día para todos.